Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde nuestra página de YouTube. Recuerden, Cronómetro 2020. Denos like, suscríbanse al canal y también, bueno, pues nos pueden replicar a través de Facebook y la plataforma de Instagram. Esperemos que esta semana no se vaya a caer ninguna de estas redes sociales, porque ya vimos lo que sucedió la semana pasada y bueno, pues parece ser que fue un caos. Me da mucho gusto que nos acompañen, como siempre, nuestras queridas amigas. Alejandra González, ¿cómo estás? Ay. Hola David, ya. Ahora Hola sí. David, hola Sonia, qué gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias una vez más en este Cronómetro 2020. Saludo a toda la audiencia. Muy feliz ya de estar aquí. Oye, ya un día más, qué rico. Y Sonia de Siga, ¿cómo estás, Sonia? Hola David, hola Ale, muchas gracias por la invitación, David. La verdad es que emocionada de poder participar en este tema que yo creo que genera mucho debate, pero sobre todo yo creo que nos va a ayudar a reflexionar mucho sobre una de las grandes problemáticas que tenemos en este país. Así es. Y fíjense, muchachas, que justo en las últimas semanas hemos estado hablando precisamente de lo que es este proceso de despenalización del aborto. Se ha estado hablando también muchísimo de las manifestaciones de las mujeres, de los sectores más radicales, de los sectores más suaves, pero el debate está ahí y bueno, pues por supuesto esto de alguna forma genera una plataforma, hay un problema que está ahí presente, específicamente que tiene una afectación directa con las mujeres, pero el tema del día de hoy me parece realmente muy importante, sobre todo porque en este debate sobre el aborto, en este debate precisamente sobre elementos que tienen que ver con las mujeres, está uno de ellos que creo que es relevante, niñas y adolescentes que son madres. Y esto es un problema realmente profundo, al cual parece ser que no necesariamente se está profundizando. Y es que hay una serie de datos que realmente nos preocupan muchísimo porque hay niñas que van desde los 10 años hasta los 17 que están siendo o están en una situación de embarazo, muchos de ellos embarazos no deseados, y por supuesto situaciones de abuso, violación y maltratos. ¿Por qué está pasando esto en un país donde la mayor parte o un sector de la población específica no quiere replantear la educación sexual? Obviamente, legislar en torno a lo que es la despenalización del aborto. Hay sectores que son pro vida, pero parece ser que nadie se está fijando justo en un problema tan delicado como este. Sonia decía. Mi audio ya. Ahí está. Sí, efectivamente, mira, yo creo que este es un problema muy importante que tenemos que considerar desde todas sus aristas, porque México es el país de la OCDE que más embarazos en niñas adolescentes tiene. Y este es un problema de salud pública que sí tenemos que atender. Lamentablemente aquí no nada más es falta de una educación sexual que se le tenga que impartir a las niñas y a los adolescentes, sino también hace mucha falta replantear la cultura que tenemos, ¿no? Replantear la cultura que tenemos porque no es posible que niñas que tienen 11, 12 años terminen embarazadas y que ni legalmente ni socialmente sea bien visto que dejen, que pausen ese embarazo, ¿no? Cuando son ellas las que no tienen esa oportunidad de decidir. A los 11, 12 años, en realidad tú no tienes
la noción de qué es lo que quieres ser, ¿no? Y te están imponiendo el hecho de que tengas que ser madre, ¿no? Cuando eso te puede coartar, pues ya de hecho, toda tu futura vida, ¿no? Entonces, y el problema no es, radica sí en el hecho de que desde la familia no se habla de temas sexuales, ¿no? Porque en México, en muchas partes todavía sigue siendo considerado un tabú, pero también que en las escuelas no se está impartiendo la correcta educación, ¿no? Y no nada más es responsabilidad de las niñas. Muchas de estas niñas quedan embarazadas porque fueron abusadas por mayores, ¿no? O porque sus novios, que también son adolescentes, tampoco tienen esta información, ¿no? Entonces, aquí sí estamos hablando de que es muy necesaria la educación sexual y que esta educación sexual se empiece a dar desde que somos niños. Lamentablemente, este es un problema, ¿no? Que muchas personas todavía se niegan a que haya educación sexual y buena educación sexual dentro de las escuelas. Y esto es algo que no podemos seguir permitiendo, ¿no? Eso es un detalle muy importante. 374,661 nacimientos, Alejandra, fueron en madres menores de 18 años y aproximadamente 8,900 tenían entre 12 y 14 años. Es una contradicción, es una situación de pobreza, es una situación de educación, como ya lo mencionó Sonia. ¿A qué se deberá este factor, Alejandra? Gracias, David. Verás, desde el tema que estábamos hablando hace unos días de la despenalización del aborto, yo había comentado en su momento que muchas veces tiene que ver, ¿no? O sea, son muchos factores los que indagan aquí en este tema tan importante y tan delicado. Muchas veces, como dice esta Sonia, es la educación, pero también hay que saber que muchos de estos embarazos fueron porque o las niñas fueron obligadas a tener relaciones sexuales con sus mismos familiares. O fueron abusadas dentro del mismo núcleo familiar. Fueron abusadas dentro del mismo núcleo familiar y además también se da porque otra parte es bajo amenaza, ya sea del novio, de la familia, de la mamá, del papá, del tío, porque hay que saber que hay familias donde también se da que la mamá sabe, tiene conocimiento del abuso que se está haciendo a la niña por parte del hermano, del primo, del tío, y no se hace absolutamente nada. Ahora, como hablamos en este tema, antes la despenalización del aborto hablábamos más política y culturalmente. Ahora estamos hablando de que esto se está desarrollando a través de una misma familia, que puede darse en torno al mismo núcleo familiar, o inclusive entre diferentes vecinos o el novio. Entonces es muy importante y es muy lamentable también, porque no puede ser posible que las niñas tengan que ser obligadas, tengan que estar bajo amenaza, tener relaciones cuando, como dice Sonia, no tienen ahorita a esa edad conocimiento de absolutamente nada, y no siento que vaya, si eres rico o pobre, o si eres de clase intermedia, de clase media, o de lo que tú quieras. Considero, y creo, no sé, a lo mejor Sonia si me va a contradecir, se puede dar en absolutamente cualquier clase social. Exactamente, creo que ese es uno de los puntos más importantes que mencionas, Alejandra, que esto no es una cuestión de clase social, porque es parte de también una manifestación que siempre se señala, ¿no? Bueno, es que los pobres son así, es que solamente eso sucede en los sectores menos favorecidos. Y es que lo que pasa es que no tienen educación, es que no tienen cultura. No, está sucediendo en todos los esquemas, en todos los estratos sociales, y esto es preocupante. Aquí hay un detalle que creo que ambas mencionaron y tiene que ver con que la familia, que de pronto se había convertido como en ese espacio donde te puedes resguardar, donde te puedes cuidar, donde puedes sentirte segura y seguro, simplemente se ha convertido también en un espacio difícil, Sonia, sobre todo hoy en día que estamos literal todavía en un encierro, en un semiencierro por este asunto de la pandemia, pero donde se han incrementado también los casos, Sonia. Exacto, mira, justamente violencia intrafamiliar siempre ha existido y lamentablemente en esta pandemia, en este confinamiento, se ha dado un aumento exponencial de la violencia intrafamiliar. Obviamente las más afectadas en esta violencia han sido las mujeres, tanto violencia física como violencia psicológica y por supuesto, pues esto no excluye a las niñas y a las adolescentes.
Ahora, yo creo que también aquí estamos hablando de un tema que debe ser preocupante porque no es el hecho también de la salud pública de que se estén embarazando más de 300,000 niñas al año, sino el hecho de que también esto es un problema de derechos humanos. O sea, como derecho humano nosotros tenemos derecho a la libertad reproductiva y esto viola los derechos humanos de las niñas y las adolescentes que están siendo obligadas a ser madres a temprana edad. Sin importar que además eso viola otro tipo de derechos humanos también, ¿no? Definitivamente el hecho de llevar a cabo un embarazo no planificado, un embarazo que a lo mejor ni siquiera es deseado, es un obstáculo importante para el desarrollo de estas niñas a nivel emocional, a nivel psicológico. Esto puede repercutir negativamente en sus oportunidades educativas, en sus oportunidades laborales en el futuro, ¿no? Y sin duda esto pues genera un ciclo de no acabar de pobreza, ¿no? Finalmente las estás mandando a ser madres y padres también, ¿no? Los chavos, madres y padres adolescentes que tienen que iniciarse en la vida laboral para poder sostener a este bebé que está llegando, que no tienen educación para adquirir un buen trabajo, no tienen una buena remuneración. O en el menor de los casos, Sonia, deja de que ellos tengan que salirse de trabajar, luego terminan siendo rescatados o terminan siendo ayudados por adultos mayores, que muchos abuelitos de estos terminan cuidando a sus nietos, terminan haciéndose cargo de estos niños, y estos chavos, bueno, pues siguen su vida, e inclusive después hay muchos casos en los cuales se ha señalado y hemos visto donde los chavos se vuelven a embarazar, vuelven a tratar de seguir como si nada sucediera, y de pronto tienen no solamente un hijo, 2, 3, 4, 5, 6, y esto está generando un grave problema. Y sabes, permíteme, David, sabes, ahorita que dices eso, y luego viene otra contraparte, ¿no? Ahorita hablamos de los niños y adolescentes que se embarazan, pero ¿qué pasa con esos bebés? O sea, esos bebés terminan también teniendo un daño emocional importante por la falta de atención familiar que llegan a tener, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es un problema que se sigue generando, ¿no? Muy cultural, perdón, Sonia, ¿no? Que el hecho de que es muy común, en México está muy normalizado el tema de, sí, me embarazo, al fin que mis papás, o sea, los abuelos, pueden cuidar a los niños. Exacto. Y fíjate que en este sentido también es una percepción, como dices, cultural, pero yo quisiera también tratar algo, Alejandra, que yo creo que es también como muy común, el machismo como tal, dentro de este contexto, ¿no? Bueno, es que las mujeres tienen que estar sometidas a los hombres. Bueno, pues es que el hombre tiene necesidades y pues ni modo, con quien sea, ¿no? Hay que irse a desfogar a donde sea. Esto es una cuestión no solamente que está afectando de manera psicosocial a nuestra sociedad, sino que después va a tener una serie de repercusiones importantes. Ya lo decía Sonia, ¿qué va a pasar con esos niños? ¿Qué hacemos con esos niños, Alejandra? Porque ese es un punto, yo creo que de inflexión importantísimo. Claro, y hay algo que considerar también es que teóricamente en un esquema, en un sistema, digamos, mayoritario en el sentido de familias generales, tienes los hijos que vas a tener que vas a poder mantener en un futuro, que le vas a poder dar la atención, la educación, el amor, el cuidado para ellos. Pero ahora justamente me acuerdo de un tema, y esto sí lo quiero comentar porque creo que me siento más identificada en este sentido que me haces la pregunta. Tengo un par de familiares, bueno, es una prima relativamente lejana, en la que es lo mismo, ¿no? Su padre los abandonó de chiquitos, ellos crecieron con la mamá nunca les dio el interés, y desafortunadamente ella hace como 5 años se juntó con una persona y empezaron a tener hijos, tuvieron un hijo, pero yo sabía que ellos vivían en unas condiciones no aptas para una familia. Claro. Y desafortunadamente al año otro bebé, y al año otro bebé, o sea, ahorita ya van por el 4º bebé. Wow. Y yo digo, ¿de qué forma? ¿De qué manera? No sé, nunca me atrevería a preguntarle a nadie, ni a ellos, ni a nadie, el hecho de saber cómo es que ellos mantienen, cómo es que ellos se dan la vida para poder mantener un estilo de vida con 3 niños, 4 niños, bebés, y además que ella no trabaja, él sí. Es un tema, y la verdad no me imagino cómo pudiera ser
una situación así. Y yo en algún momento creo que le habían comentado que por qué no se operaba Sí, para dejar. claro. Ajá. Y me dijo, es que en el centro de salud no me dan no me quieren operar por la edad. Tengo que tener entre 28 a 30 años. O sea, sí es consciente de que ya no debe tener. Bueno, pero ya hoy en día hay muchas otras clínicas, hay muchos otros hospitales donde este tipo de salud, de servicios de salud Pero debe de ¿cuánto estar ahí cobran? presente. Sí, claro, por A lo supuesto. mejor se incorpora la parte económica en el que me van a cobrar esto y yo no puedo pagarlo. Por eso puedo pagar, no sé, 2, 3 semanas de alimentación en mi casa, no lo sé. Exactamente. Y este es un asunto que creo que tocas también algo relevante, Alejandra, y que tiene que ver con el hecho de una política pública de salud. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho precisamente esta cuarta transformación? Digo, hablando de un gobierno como este que es progresista, que es de izquierda y que precisamente plantearía que la defensa de los menores, que la situación en torno a la educación y a la implementación de una política pública que esté destinada a este proceso, ¿qué estará haciendo? ¿O será que el gobierno también, como otros gobiernos, simplemente está volteando y dejándole esto a la sociedad, al pueblo bueno, para que ellos decidan, para que ellos tomen este camino? O simplemente, vamos a decirlo coloquialmente, los está maiciando con todos estos programas sociales diciendo, tú no te preocupes de la situación donde estés, eres madre soltera, estás en una situación precaria, no te preocupes, el gobierno te va a dar un apoyo con estos gastos, con este gasto social que yo estoy generando. Claro, yo creo que hay, ¿sabes qué? Siento que hay jerarquía, creo que hay jerarquía y sí, estamos de acuerdo que la cuarta T está aquí, el presidente está aquí, pero abajo de él, está los estados. Ellos como estados, los encargados, los gobernadores, en realidad le están prestando atención a todos los pueblos que tienen a su alrededor, a todos los ciudadanos que están en ese estado y les está brindando un centro de salud completo en el que les está aportando la más mínima información para que los adolescentes y niños se sientan con la confianza de ir y decir, ya no más, de ir y decir, de poder alzar la voz, porque esa es otra. Son amenazas o inclusive volvemos a lo mismo. ¿Cómo crees que yo voy a abortar? ¿O cómo crees que yo voy a quitar la vida de un niño? Lo voy a matar, porque así son los comentarios tradicionales de una familia que viene atrás. Así es. Sonia, decir algo que nos falla en la 4T. Mira, yo creo que sí se han venido haciendo estrategias y también no nada más es de la 4T, desde el gobierno anterior se venía haciendo como una estrategia justamente para prevenir y erradicar, ese era el objetivo, erradicar los embarazos adolescentes. Y bueno, ¿qué se hizo en esa estrategia? Pues básicamente era como prestarle un poco de atención a ser más responsables a los jóvenes, ¿no? A darles información sobre salud reproductiva. Lamentablemente se enfocaban mucho en esa parte, ¿no? En la cuestión, en la parte de la salud pública, en el hecho de tener en las clínicas un área especializada en donde se les pudiera dar a lo mejor métodos anticonceptivos, el hecho de explicarles qué era la reproducción sexual, qué era el inicio de su vida sexual. Pero lamentablemente yo creo que esta estrategia ha fallado, primero porque no nada más se tiene que atender la cuestión de salud pública, ¿no? Que es a donde se van todos los esfuerzos, sino porque se tiene que atender sobre todo también la parte de la violencia sexual. Y esa es a donde no llegamos. Y ahora también, ¿no? Muchos de estos esfuerzos pues iban destinados a las grandes ciudades y a los, digamos, sectores más vulnerables dentro de las grandes ciudades. Pero aquí hay un problema y es que, ¿qué pasa con todas esas comunidades que están muy alejadas de las ciudades? Ahí no llega la información de la reproducción sexual, ahí no llega información sobre violencia, ahí no están llegando todas esas acciones. Y entonces, ¿qué pasa? Imagínate, pueblos que están alejados de ciudades ni siquiera tienen clínicas para ir a atenderse una gripe, mucho menos van a tener estas pláticas de reproducción, de salud sexual. Eso no está llegando. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho falta? Y creo que es algo en lo que se tiene que trabajar mucho,
en llegar realmente a la población que es vulnerable a tener esto. Porque si bien nos decía Ale ahorita, esto es una problemática que tenemos en todas las clases sociales. Claro, lo tenemos, pero no es lo mismo que tú teniendo dinero para poder pagar una clínica, a lo mejor hacer un aborto, a lo mejor poderte hacerte responsable o mandar el niño a estudiar a otro país, ¿no? Sí, No es lo, o no no es lo llegar a mismo, eso ¿no? siquiera, Sony, simplemente tener a la mano los métodos anticonceptivos necesarios Claro, para evitar todo esto, ¿no? Educación, prevención y precisamente lo de la legislación que están pidiendo hoy en día a las mujeres por si tienes que recurrir en una última instancia a esta interrupción del embarazo o aborto, bueno, pues tengas todas las posibilidades y el Estado te cubra. Sin embargo, y lo que vemos y es que que eso, hay y un que eso hueco ahí. llegue para todos, y que eso llegue para todos, porque no es lo mismo que tú quieras practicarte un aborto aquí en Ciudad de México a que tú lo quieras hacer en un pueblo alejado en la comunidad más remota de la Sierra de Guerrero. O No, y en considerando, Guanajuato o en Zacatecas, no, no, donde están y considerando, penadísimo. considerando el tema que dice Tony de que realmente llegue la información a los pueblos más lejanos de México, que haya informantes comprometidos, porque una cosa es que sí, ok, damos la información, pero hay pueblos donde no me van a dejar negar que no se habla el español. Claro. Claro. Hablan otro tipo de idiomas indígenas, otro tipo dependiendo del pueblo, ese es el idioma. Oye, el idioma o más bien la lengua y después la característica de la religión, que también juega un papel muy relevante Claro. en este contexto. Y por eso les decía, el problema no es a lo mejor Guerrero, Oaxaca, no. El problema está en estados donde tengan algún tipo de posibilidad, pero que por su idiosincrasia, por su ideología, por su pensamiento, ¿sí? Pues sean totalmente conservadores, ¿no? Y ahí ese es un detalle que yo creo que llama mucho la atención. Fíjense nada más, estoy viendo un dato de la ONU que me preocupa mucho porque dice, ¿cuánto nos cuesta como sociedad que una niña o adolescente se convierta en madre? ¿Cuál es el costo para los gobiernos? Dice, mientras el 20% de los partos en la región de América Latina y el Caribe correspondió a mujeres menores de 20 años, el informe documenta que las madres adolescentes tienen un logro educativo mucho menor, perciben ingresos inferiores y presentan mayores niveles de desempleo, tienen menor acceso a la seguridad social y a un empleo formal. Y de aquí nos lleva precisamente que en México nos cuesta el 0.27% del Producto Interno Bruto. Y a ver, vámonos hacia otro de los factores. Ya hablamos un poco de las cuestiones morales, alguna cuestión de política pública, de educación y demás. Los medios de comunicación, ¿qué papel juegan en este contexto? Porque vemos cada vez unos medios mucho más abiertos, con información, con series, con películas, con telenovelas, programas de entretenimiento, música, teatro, etcétera, etcétera, cada vez más sexualizados, cada vez como más abiertos. No estoy diciendo que esté mal, yo creo que se está abriendo todo este proceso. Sin embargo, no veo dentro de este respaldo, no veo dentro de esta gran oferta de productos audiovisuales, pues algún programa o alguno de ellos que nos digan, oigan, y por cierto, aquí están los métodos anticonceptivos, ¿eh? Ok, perfecto, disfruta tu sexualidad, pero siempre hay que ser responsable, ¿no? Desde quien no quiera tenerlo hasta que quiera decidir hacer esto, pero pues hay que tener siempre cuidado. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Porque, por ejemplo, de la música cada vez vemos una mayor letras mucho más explícitas y que empiezan a tener una permeabilidad en niñas y en niños cada vez más jóvenes y donde el mensaje no necesariamente es el más, vamos a llamarlo, el más cuidadoso, ¿no? O sea, están diciendo las cosas ya como son. Tampoco es para espantarnos, pero están presentes y esto también tiene que ver, tiene un efecto directo, sobre todo en temas como los que estamos hablando. Yo creo, David, que hay una seria falta de interés por parte de los medios de comunicación. O sea, el objetivo, al menos de los medios de comunicación masiva en México, ¿no? Que están en dos grandes cadenas nacionales, pensemos en la televisión, hay dos grandes cadenas que no están interesadas realmente en aportar algo bueno a la sociedad. Simplemente veamos su panel de contenido semanal
no está destinado a eso, no es el objetivo. Pero algo que sí me preocupa mucho de los medios de comunicación, llámese ahora internet, televisión, radio, publicidad, se está hipersexualizando a los niños, ¿no? Ves a niños de 8, 9, 10 años ya queriendo ser adolescentes, ¿no? Ya teniendo un estilo de vida adolescente. Y eso también está hablando de que estamos desde los padres, ¿no? O sea, los padres, las familias y por supuesto los medios, estamos hipersexualizando a los niños y esto evidentemente está generando después problemas a futuro, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes problemas, el hecho de que ahora ya no estamos dejando a los niños ser niños, ¿no? Estamos ya dándoles la idea de que ya tienen que ser más grandes, ¿no? Simplemente pensemos el tipo de ropa que se vende, la música, como bien lo dices, ¿no? Los niños de ahora, pues no es que escuchen rondas infantiles, ¿no? Es que están escuchando esta música que si bien ellos no entienden a lo mejor la letra, se les está quedando, porque los niños son una esponja y entonces están aprendiendo de eso. Justamente, Los contenidos que estamos viendo en la tele, ¿no? justamente así como mencionas, Sonia, en uno de los medios más importantes que se ha dado ahorita en los últimos años, pues son las, digamos, del 2010 para acá, son las canciones de reggaetón que se han ido incorporando a toda la industria musical. Y sí me ha sorprendido mucho que cada año, año con año, literalmente la música, las canciones son de más abuso del lenguaje sexual que se maneja en una, entre otra. Hay otras que sí son más misóginas, otras que son de estereotipos a la mujer, otras de estereotipos y características de masculinidad tóxica, otras de referencia lasciva al cuerpo femenino o al cuerpo masculino. Entonces siento que también por ahí va como esa parte inconsciente de querer de la niña escucha tanto este idioma, este lenguaje, que ya dice, ¿y si, qué es eso? O sea, ¿de qué me está hablando la canción? Está padrísima, muy buena, me encanta, pero ¿de qué me está hablando? ¿Cómo puedo yo entender lo que me está diciendo la canción? Y entonces siento que también va más por ahí el tema de, ya quiero, ¿qué se siente? ¿Qué es? O sea, ¿cómo puedo entender yo un poco más la canción que me está gustando, que me gusta? Ahora, también, Ale, perdón, con David, con lo que estabas comentando, me llega la idea, por ejemplo, hoy en día te hablan medios de comunicación, redes sociales, canciones, te hablan mucho sobre el ideal de tener una pareja tóxica y la gente se lo toma como un ideal y tú dices, no, es que no te están diciendo que eso es abuso y violencia, ¿no? Y entonces los niños crecen con la idea de que quieren tener una pareja tóxica y así te lo dicen, sin saber que en el fondo eso es violencia, ¿no? Entonces ellos están aprendiendo estos valores, estas formas de pensar que alguien más que ya es un adulto irresponsable, que es el que les está dando estas ideas, ¿no? Y que ellos están creciendo con estas normas, con estas pautas, porque sí, a esa edad no tienes la capacidad cognitiva para poder saber qué es bueno, qué es malo, qué es lo que quiere decir eso de tóxico, ¿no? O esa hipersexualización, ¿no? Fíjense Y que por ejemplo, perdón David, rapidísimo, comentando, en su momento me parece, no sé si ustedes también vieron la noticia cuando salió la canción de Despacito con Luis Fonsi y Daddy Yankee, que los medios de comunicación la manejaron como la peor canción, más machista, más misógina, etcétera, sin saber que hay un estudio que esa es la canción más, en su mínimo, con letras de abuso del lenguaje sexista o misógina. Porque hay canciones que son las más populares hasta el momento, a pesar de que han pasado 15, 20 años, y son todavía más fuertes en el sentido de este tipo de lenguaje tan sexista que se maneja. Entonces ahí también jugó una parte muy importante los medios de comunicación. No sabemos si a lo mejor pudo haber sido por no sé, por el tema y razón que tú quieras, intentar afectar la canción, que hasta en un estudio sale que es el mínimo en su lenguaje sexista en comparación de otras. así es. Fíjense que hay un estudio que salieron hace algunos años, 2019, en donde ven, este es un estudio del Departamento de Estudios CNTV, y dice que hay una serie de consecuencias porque en el hogar promedio, no solamente el televisor, sino los dispositivos electrónicos, estamos hablando de celulares, tabletas,
están encendidos diariamente alrededor, la televisión entre 4 y 7 horas. Pero los dispositivos electrónicos están prendidos prácticamente más de 12 horas al día. ¿Qué es lo que buscan los niños, los adolescentes entre los 4 y los 15 años? Programas informativos, entre comillas, porque obviamente toman en cuenta los elementos de sus tareas, series y miniseries, luego misceláneos, luego películas, conversaciones, programas que tienen que ver con eventos sociales, documentales en un mínimo %, y de instrucción e informativos, fíjense nada más, el 0.03%. Entonces, esto dentro del contexto del problema que estamos tratando, pues obviamente habla sobre cómo se perciben las mujeres, cómo se perciben las niñas dentro de toda esta industria cultural y por supuesto que termina por de alguna forma orientar las acciones que tienen estas niñas dentro de este contexto, ¿no? Creo que es muy importante, si me permiten, para que vayamos cerrando ya la conversación del día de hoy, chicas, creo que es muy importante tener esta percepción de cómo se tiene que trabajar en un ámbito general, a partir del Estado. Obviamente la familia sigue teniendo un papel preponderante dentro de este esquema, pero también la educación en todo sentido para que podamos disminuir este porcentaje tan amplio en donde niñas y niños pues se están viendo involucrados en este esquema de lo que es el embarazo adolescente. ¿Qué propuestas podríamos generar en este sentido, Sonia, Alejandra, que ustedes consideren que puedan ser importantes, que puedan ser relevantes, sobre todo para ir tratando de acotar este problema? Es una situación que siempre ha existido a lo largo de la historia, no solamente en nuestro país, pero sí de pronto hay condiciones donde, por ejemplo, el otro día veía un documental en el cual en Holanda la educación sexual empieza desde, literal, el kinder. Desde el kinder les están enseñando educación sexual a los niños y por supuesto, como ustedes lo han dicho, que, ¿cuál sería el panorama en nuestro país? Que también es un mosaico cultural de creencias, de ideologías, de pensamientos diversos, en donde la educación de pronto, en lugar de convertirse en el gran aliado, parece ser que es el gran enemigo. Alejandra González. Gracias, David. Gracias por aceptar la invitación a este tema, por supuesto que es muy importante. Y ya para despedirme, sí me gustaría comentar, muchas cosas. Venga, tenemos tiempo todavía. Ok, bueno, primero que nada, yo considero que a lo mejor quizás una de las intento de estrategias que podríamos ir realizando es como papás, a todos los que nos están escuchando en la audiencia, como papás, como familiares, como personas cercanas a un niño, a un infante, de cualquier niño o niña que sea menor a 15 años, adolescentes, intentar realmente hablar con ellos sobre el tema de lo que es toda la sexualidad, como sin mitos, sin tabús, sin absolutamente nada, sin miedo a algo que no es nada malo. O sea, no es nada malo enseñarle a los niños qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es tener realmente el esfuerzo de hacerlo. Así es. Considero por esta iniciativa propia, no es propia de nosotros, de hacerlo. Considerando que si mientras el gobierno se pelea, mientras las situaciones de centros de salud no ayudan en absoluto, creo que desde nuestra percepción podemos hacer un poquito por eso, para intentar pues ir educando también a nuestros hijos, niñas y niños. Y hasta ahí. Okay. Yo espero de verdad que el gobierno o en los estados de gobierno hagan una estrategia, un programa realmente con informantes que realmente importan, con el lenguaje que necesitamos para los pueblos necesarios, y sepan manejar bien este tipo de situaciones, porque sí es muy delicado y
muy preocupante el hecho de que cada año son más y más y más y más y más y no reduce en absoluto y no, como dice Sonia, no es algo de este gobierno, es de 2019 para atrás. Oye, tendríamos que hacer una gran campaña, ¿no? De comunicación precisamente para tratar estos temas. Gracias, Alejandra. Sonia de Siga. Pues mira, David, indudablemente estamos ante una problemática que no es sencilla, ¿no? O sea, es una problemática que requiere soluciones integrales. Requiere que participemos en ella, ¿no? Que participe el gobierno, sí, con programas que refuercen la educación sexual y reproductiva, quieras o no. O sea, en la escuela te tienen que enseñar desde chiquito, aunque los padres no quieran, porque esa es la responsabilidad del Estado. Y la responsabilidad del Estado es velar por los niños y por el futuro de esos niños. Se tiene que dar esa educación aunque los padres se opongan. Tiene que ser también una responsabilidad, por supuesto, de la sociedad. La sociedad estigmatiza, a la sociedad le molesta mucho que le den educación sexual y reproductiva, pero a la vez estigmatiza mucho a las niñas que están teniendo a sus hijos a los 14, 15 años. Y finalmente, o sea, si tú la estigmatizas, pues estás también reproduciendo este ciclo de violencia, ¿no? Y por supuesto tiene que ser una estrategia que también incluya a las familias, ¿no? Las familias, es ahí en el nido familiar donde se está dando la violencia, en muchos de los casos. Entonces ahí es también donde se tiene que actuar, ¿no? Y yo creo que una estrategia también integral no solo tiene que incluir la cuestión de la salud, ¿no? De la salud pública, sino que también tiene que incluir esta idea de que finalmente la problemática de las chicas, de las niñas y las adolescentes que están embarazadas es un problema de derechos humanos, ¿no? Finalmente, o sea, no es una cuestión de salud nada más, es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Y es una cuestión de que si no lo atacas hoy también, el día de mañana vas a estar reproduciendo un ciclo de pobreza que nunca va a terminar, ¿no? O sea, lo tienes que atacar para poder reducir otro tipo de problemáticas. Y finalmente, David, yo diría que toda esta estrategia tiene que estar basada en una perspectiva de género, ¿no? Finalmente, o sea, hace mucha falta que la administración, que los funcionarios, que los educadores tengan esta formación con perspectiva de género. Oye, Sony, me quedo con algo que acabas de señalar, sobre todo en términos de la importancia que tiene la educación, pero sobre todo también una política pública que haga precisamente que se fortalezca nuestra sociedad. Hay un caso, y lo comento rápidamente, en el estado de Nueva York, en los años 70, donde Nueva York representaba uno de los estados que tenía mayor índice de violencia, criminalidad en todos los Estados Unidos. Y resulta ser que el estado de Nueva York aprueba el aborto, la interrupción del embarazo, y para los años 80 todo ese nivel de violencia, de crisis, de inseguridad que se vivía, se desploma por una sola razón, porque todos los hijos que empezaron a nacer en ese momento o a partir de esa ley ya fueron hijos deseados. Entonces, uno de estos puntos tiene como referencia precisamente pues cómo se va constituyendo una sociedad, cómo tenemos como padres o quienes sean padres una mayor posibilidad de ofrecer a los hijos precisamente lo que necesitan, las atenciones, y no solamente pues tener hijos al por mayor que lo único que hagan pues sea precisamente, bueno, pues tenerlos ahí, producirlos, perdón, por señalarlo así, producirlos sin que tengan atención, sin que tengan desarrollo, sin que tengan algún momento de diversión, sin que tengan algún esquema que les permita realmente transformarse y bueno, pues obviamente generar mejores condiciones. Pues no me queda más que agradecerles, Sonia, Alejandra, que hayan estado con nosotros en este cronómetro 2020. Amigos, amigas, recuerden, por favor, agréguenos en la página de YouTube. Tenemos también nuestras plataformas en Facebook y en Instagram, donde, bueno, pues estamos replicando. Por ahí ya nuestros seguidores ya nos están dando likes, ya nos están dando palomitas, ya están haciendo algunos comentarios. Así es que, bueno, pues en fin, Alejandra, que tengas buen viaje a Colombia. Nos vemos pronto. Y Sonia, estamos en contacto. Amigos, amigas, se despide ustedes, David Mendoza. Gracias. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Bye. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.